Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 2 de la opción B para el examen de septiembre del año 2014. En él nos piden que razonemos si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. En primer lugar nos dan el etano y nos dicen que tiene un mayor punto de ebullición que el etanol. Lo primero que debemos hacer es clasificar las dos moléculas. Está claro que las dos moléculas presentan uniones con átomos no metálicos y por tanto el enlace que va a predominar va a ser el enlace covalente. No forman redes y por tanto serán moléculas discretas, pero en el primer caso lo que van a aparecer van a ser puentes de hidrógeno y interacciones Van der Waals. Es cierto que también aparece dispersión London, pero van a ser muy débiles en comparación con estas dos. Por contra, en el etano, que también presenta átomos no metálicos con un tipo de enlace covalente que no forma red sino moléculas discretas, lo que van a predominar son las fuerzas de dispersión. Fijaros, en el etanol es una molécula covalente polar por estar formada por átomos con diferente electronegatividad. Esto le hace presentar dipolos permanentes y por tanto interacciones de Van der Waals. Pero además, uno de estos átomos muy electronegativo como es el oxígeno tiene pares de electrones sin compartir y se encuentra unido en esta ocasión a átomos de hidrógeno. Esto le permite formar puentes de hidrógeno como podéis observar en la imagen. Por otro lado, el etano está formado por átomos de similar electronegatividad y esto convierte a esta molécula en una molécula polar. Por tanto, solo podrá tener interacciones debido a la dispersión de la nube electrónica a lo largo de la molécula. Así lo que podemos concluir es que el etanol va a tener mayor punto de ebullición que el etano. Y con esto tenemos esta primera cuestión resolventada. En la segunda cuestión nos piden piden establecer si el tetracloruro de carbono es una molécula apolar. Para ello, recordad que no podemos contestar a esta respuesta de forma directa si no es a través del conocimiento de su geometría, puesto que lo primero que a nosotros se nos viene a la cabeza es que tenemos dos átomos con diferente electronegatividad, por un lado el cloro y por otro lado el carbono. Así que esto nos hace pensar que los enlaces son polares. ¿Pero lo será la molécula? Bien, pues fijaros. eh, para ello lo primero que tenemos que conocer es la geometría. El carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, mientras que el cloro 5. Por tanto, la estructura de Lewis será la asociada al dibujo que no estamos viendo. En él, el carbono va a tener 4 pares de electrones enlazantes, de forma que alcanza el octeto de Lewis. Con estos 4 pares de electrones que envuelven al carbono, lo que podemos decir es que el carbono tendrá una geometría central tetraédrica con hibridación sp3. Y su geometría también se corresponde a una geometría tetraédrica. Esto va a convertir a la molécula que aun teniendo enlaces polares, va a convertirla en una molécula apolar debido a que su momento total dipolar será nulo, como consecuencia de la simetría. Finalmente, en la tercera cuestión nos dicen si nos piden comparar dos compuestos iónicos, por un lado el óxido de magnesio y por otro lado el óxido de bario. Ambos compuestos, al tratarse de compuestos iónicos, forman redes cristalinas. Cuando nos hablan de establecer cuál es el más soluble, lo que nos están diciendo es en cuál de ellos el agua le resulta más fácil solvatar a los iones de la red cristalina, sacarlos de la propia red y llevarlos hasta dentro de la disolución. Esto implica, por tanto, vencer a la energía reticular. Como vimos también durante el tema, la ecuación de Born-Lande nos permite aproximar cuál será la energía reticular teniendo en cuenta dos factores principales a partir de la ecuación. Por un lado, la carga de los iones y por otro lado, la distancia que va a haber entre los iones, tanto el catión como el anión. En este caso, lo que tenemos nosotros es como anión el mismo, el oxígeno, con dos cargas negativas, mientras que los cationes pertenecen al mismo grupo, por tanto serán cationes con dos cargas positivas. La diferencia principal estriba en estos dos compuestos en el tamaño de los cationes. El bario va a tener un mayor radio que el ion magnesio, como consecuencia de encontrarse sus electrones en niveles más alejados del núcleo que lo que se encuentra en el magnesio. Y por tanto lo que podemos concluir es que la energía reticular del óxido de magnesio será en valor absoluto mayor que la del óxido de bario, como consecuencia de tener un menor distancia entre el catión y el anión.
Esto va a originar que la energía reticular sea mayor. Y por tanto lo que podemos concluir es que el enunciado será falso y que el compuesto más soluble va a ser el óxido de bario, puesto que el agua va a poder solubilizar más fácilmente y extraer a los iones de la red del óxido del bario que del óxido de magnesio. Venga, con esto hemos terminado también esta cuestión. Mucho ánimo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!